buenas a todos. Vamos a hacer un nuevo videotest online de TCAES, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Seguimos con el grupo este de los genéricos, en concreto la parte 7, y en la serie general de los test de TCAES es el número 29. El total de número de test de TCAES que tengo actualmente es de 476. De todas las categorías hay más de 2000. Este es el número 29 de los TCAES. Bueno, como siempre os digo, todas las páginas, esta del diccionario de términos sanitarios, posiciones anatómicas, cifras y letras, primeros auxilios, movilización de paciente, úlcera por presión, que usaremos para la realización del test. Os dejo los enlaces en el comentario en la descripción del vídeo, perdón. Bueno, vamos a empezar con la pregunta número 1. Son 20 preguntas y empezamos con la número 1. La parte de la célula generadora de energía se denomina A, lisosoma, B, histoplasma, C, mitocondria o D, retículo endoplasmático. La opción correcta es la C, la mitocondria, ¿no? Es recordar ya lo de la célula, las partes de la célula, que era la membrana celular y citoplasmática, el citoplasma y el núcleo, las tres grandes partes de la célula. Y dentro del citoplasma estaba el aparato de Golgi, que se dedicaba al almacén de nutrientes, los centrosomas, y las mitocondrias, que dedicadas a la respiración celular y la generación de energía. Bueno, hemos repasado lo que era la célula de toda la vida. Se pregunta número 2. ¿Cuál es la posición de seguridad? A, decúbito lateral derecho, B, Fowler, C, decúbito lateral izquierdo o D, SINS. La opción correcta es la posición de SINS, también llamada semiprona, de seguridad, de recuperación, de pronación 3/4 o inglesa. Mirar las posiciones anatómicas. En el esquema de las posiciones anatómicas de los pacientes es la primera que tengo, ¿no? La posición de seguridad o de recuperación. Esta de aquí es. Y todos estos nombres tiene y esto de aquí también. Es una variante, una mezcla entre decúbito lateral izquierdo y decúbito prono. Bueno, vamos a pasar a la pregunta número 3. Indicar cuáles de las siguientes son funciones de un vendaje. A, para fijación de aparatos de tracción. B, mantener la asepsia de la zona. C, contención de hemorragias mediante presión. Y D, todas las anteriores son correctas. La opción correcta es la D, todas las anteriores son correctas. Para todas estas cosas pues sirve un vendaje y para más. Pero bueno, ahora no me viene ninguna a la cabeza. Pasamos a la pregunta 4. Indicar lo correcto con respecto a la gráfica del enfermo. A, forma parte de la historia clínica del paciente y en ella se registran sus constantes vitales. B, en determinadas unidades se utilizan gráficas de 24 horas y en otras son gráficas mensuales. C, se utilizará un color de registro diferente para cada constante. Y D, todas las anteriores son correctas. Bueno, la opción correcta es la D, no todas las anteriores son correctas. Recordaros que los colores de la gráfica del paciente, la respiración va en negro, la temperatura en rojo, el pulso en azul y la tensión arterial en verde. Y efectivamente hay unidades que utilizan gráficas como de 24 horas, como la UCI y otros servicios especiales. También hay gráficas semanales, otras quincenales, otras mensuales, hay de todo tipo. Y efectivamente también forma parte de la historia clínica del paciente. Todas las gráficas de constantes se incluyen en la historia clínica del paciente. Ahora mismo, bueno, ya lo de los colores, sabéis que se introduce en los aplicativos de los cuidados de enfermería, en los aplicativos informáticos. Tú lo metes por el teclado, la cifra, y luego ya el ordenador lo pasa, aunque sí que luego lo refleja en la gráfica en los colores correspondientes, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 5.
La posición intermedia entre el decúbito prono y el decúbito lateral se denomina A. Posición de Rosser, B. Fowler, C. Decúbito supino o D. Sims. La opción correcta es la D, ¿no? Sims, ya lo hemos visto en la primera pregunta sobre la posición lateral de seguridad, que ya os dije que era una posición intermedia entre el decúbito prono y el decúbito lateral, en concreto el decúbito lateral izquierdo. Y esta posición, os vuelvo a repetir, que se llama posición de Sims, también semiprona, de seguridad o de recuperación o de pronación 3/4 o inglesa. 6. El paciente encamado, cuando está en la posición de decúbito supino, tiene tendencia a desarrollar úlceras en A. Cadera, B. Omóplatos, C. Rodilla o D. Nuca. La opción correcta es la B, en los omóplatos, en la posición de decúbito supino. En la posición de decúbito supino dorsal la es más propensa a desarrollar úlceras por presión en los talones, en el sacro, en los codos, en los omóplatos y en la región occipital. Mirad, aquí en el esquema de las úlceras por presión, os recomiendo que veáis un vídeo del canal Opositomanía, que se refiere a esto, a la localización de las úlceras por presión en función de la postura que adopte el paciente, tanto los que están en silla como los que están en decúbito supino o en decúbito prono o en decúbito lateral. Es un vídeo que no es de 1 minuto y pico y es muy ilustrativo. No lo voy a poner porque luego hace eco con el sonido, pero vamos, que ya os digo que es muy cortito y muy interesante. Bueno, vamos a seguir con el test. 7. ¿Cuánto debe durar un baño caliente como terapéutica? A. 10 minutos, B. 30 minutos, C. 1 hora o D. 45 minutos. La opción correcta es la A. Un baño caliente debe durar como terapéutica 10 minutos. Y la temperatura del agua debe estar pues entre 37,8 y 40,5. Esto lo podéis encontrar aquí en la sección esta de cifras y letras. Buscáis baño caliente y os dice todas las características, todos los números. Estas cifras y letras son cifras que suelen poner en los exámenes de estos tipos test de oposiciones. Por eso las tengo aquí todas recopiladas en este apartado. Pasamos a la pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes métodos no es de esterilización mediante calor seco? A. Horno de Pasteur, B. Flameado, C. Autoclave o D. Incineración. La opción correcta es la C, el autoclave, ¿no? Porque el autoclave o estufa de vapor de agua esteriliza mediante calor húmedo. Por eso se llama autoclave o estufa de vapor de agua. Y aquí nos habla de los métodos de esterilización mediante calor seco, que el resto sí son de calor seco, el horno de Pasteur, el flameado y la incineración. Pasamos a la 9. ¿Cuál es el servicio hospitalario encargado de los análisis de sangre? A. Bioquímica, B. Hematología, C. Microbiología o D. Neumología. La opción correcta es la B, hematología. Bueno, como su propio nombre indica, hema es sangre, ¿no? Pero aquí todos estos laboratorios reciben muestras de sangre, ¿no? Tanto el laboratorio de bioquímica como el laboratorio de microbiología. Neumología no, neumología es la ciencia que estudia pues, las enfermedades del pulmón. Pero todos estos laboratorios, os repito, que reciben muestras de sangre. Pero la que estudia la sangre propiamente dicha, es decir, los hematíes, los leucocitos, las plaquetas y sus propiedades y tal, y sus desvaríos o
o como queramos llamar, es la hematología. En la bioquímica, pues se estudia, mide más hormonas, metabolitos y otros marcadores. Y la microbiología, pues estudia microorganismos, y en la microbiología pues se pueden recibir tanto en el laboratorio de microbiología muestras de orina, de sangre y también de heces, ¿no? Bueno, pasamos a la pregunta 10. Las fibras de Purkinje forman parte del tejido A, pancreático, B, cardíaco, C, cutáneo o D, tejido óseo. La opción correcta es la B. Las fibras de Purkinje forman parte del tejido cardíaco. En concreto son las que generan los impulsos que provocan la sístole ventricular. Pasamos a la pregunta número 11. Ya llegamos al ecuador del test. ¿Qué medida de primeros auxilios realizarías en caso de intoxicación por ácidos corrosivos? A. Provocar el vómito. B. Dar agua y leche. C. Respiración artificial. O D. Llamar al médico. La opción correcta es la B, ¿no? Dar agua y leche. Es importante que recordéis que en intoxicaciones por ácidos o álcalis nunca se debe provocar el vómito. Todas estas actuaciones básicas las podéis aquí encontrar en este esquema de actuaciones básicas en primeros auxilios, que como os digo, siempre os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pasamos a la pregunta número 12. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en el recién nacido? A. Entre 60 a 80 latidos por minuto. B. Entre 90 a 110 latidos por minuto. C. Entre 130 a 140 latidos por minuto. Y D. Más de 150 latidos por minuto. La respuesta correcta es la C. Entre 130 y 140 latidos por minuto. Es decir, los recién nacidos están un poco acelerados, luego ya se les pasa. Algunos, otros siguen acelerados toda la vida. Mirad, esto lo encontraréis aquí, buscamos aquí en el recopilatorio de cifras y letras de la salud, pues buscamos recién nacido o neonato, ¿no? Un neonato. Que el neonato es el recién nacido hasta los primeros 28 días de vida. Y aquí encontréis una serie de características sobre la alimentación, el aseo y tal. Todo cifras, ya os digo, cifras que suelen entrar en los exámenes de oposiciones. El peso de los neonatos entre 2.500 y 4.000 gramos. La talla entre 45 y 55 centímetros, el perímetro craneal entre 30 a 35 centímetros, el perímetro torácico de 32 a 34 centímetros, la frecuencia respiratoria entre 40 y 60 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca o pulso entre 130 a 140 pulsaciones por minuto, que es lo que la cuestión de la pregunta. El volumen de sangre 500 centímetros cúbicos aproximadamente. Con respecto a la alimentación, debe iniciarse antes de las 4 horas. Entre cada 2 tomas deben pasar 3 horas. El número de tomas durante la primera semana en el recién nacido será de 8 tomas al día. El aseo, la temperatura del agua para el baño será de 36 grados. Y el cordón umbilical se desprende sobre el día 7º de vida. Bueno, como veis, son todo cifras que suelen caer en los exámenes relativos a este caso concreto de los neonatos o los recién nacidos, que son denominados así los recién nacidos hasta los primeros 28 días de vida. Bueno, vamos a seguir con el test. Pasamos a la pregunta número 13. ¿Cuántas personas deberían participar en la movilización de un paciente incapacitado para cambiarlo de la cama a la camilla? A. Una persona. B. 2 personas. C. 3 personas. O D. 4 personas. Bueno, aquí han dado por correcta la C, de 3 personas. Bueno, en realidad podían ser 2.
Una no, porque si es un paciente incapacitado, pero sí podrían ser dos también. Habría que ver la corpulencia, el peso, cómo está el sujeto, el paciente en cuestión. Bueno, esto se ve en las técnicas de movilización de pacientes. Mirar aquí en la página está. Y en concreto en la transferencia del paciente de la cama a la camilla. Como veis, hay varias formas con una persona. En este caso no, porque con una persona el enfermo tendría que tener movilidad y pues tendría que colaborar. Y aquí vienen dos alternativas, con dos personas o con tres personas, movilización en bloque. Bueno, no había tosido todavía. Ya os digo, depende, pero bueno, aquí dio, anda por correcta, tres personas, vale, pues ya está, tres. Pero que sepáis que se puede hacer con dos también, y es correcto. Pasamos a la pregunta número 14. La posición ginecológica es A, litotomía, B, Sins, C, Rosser o D, Trendelenburg. La opción correcta es la A, litotomía. Se llama posición ginecológica o de litotomía. Lo podéis ver en el esquema de las posiciones. 15. Cuando el corazón contrae su ventrículo izquierdo y ejerce una presión sobre las arterias, se le llama A, presión diastólica, B, fuerza media cardíaca, C, presión sistólica o D, presión venosa central. La opción correcta es la C, ¿no? Pues eso, presión sistólica. No voy a hablar yo ahora de los movimientos del corazón porque siempre me acabo haciendo la picha un lío sobre eso, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta correcta es la C, presión sistólica. Pasamos a la 16. En la posición de decúbito prono, el paciente encamado tiene tendencia a desarrollar úlceras en A, codos, B, nuca, C, caderas o D, rodillas. Bueno, la opción correcta es la B, en las rodillas, en la posición de decúbito prono o ventral. Es una posición propensa a la formación de úlceras por presión en la mejilla, orejas, en el acromion, en los senos en caso de las mujeres, en los órganos genitales masculinos, en las rodillas, en los dedos de los pies. Os vuelvo a remitir al vídeo este de las úlceras por presión, el vídeo del canal Opositomanía, que es muy cortito, localización de las úlceras por presión. Aquí veréis, bueno, mirad, vamos a verlo, lo corto el vídeo, o sea, lo corto el audio, y así vemos porque si no es que hace mucho eco, localización de las úlceras por presión. Mirad, aquí en la posición de, bueno, aquí define las úlceras, las zonas propensas en la posición de sentado, pues en los omóplatos, en el coxis, en la tuberosidad isquémica y en la parte trasera de la pierna. Ahora vamos a la posición de decúbito supino o dorsal. Pues es propenso en los talones, en el sacro, en los codos, en los omóplatos o en la región occipital. Y ahora en la posición de decúbito prono o ventral. Y las localizaciones son en la mejilla, en la oreja, en el acromion, en los senos, en los órganos genitales, las rodillas o los dedos de los pies. Y por último, en el decúbito lateral. Y hay propensión a las úlceras por presión en la oreja, en el acromion, en las costillas, en el trocánter, en el cóndilo o en el maleolo. Y se acabó el vídeo, ¿no veis? Como veis es menos de 2 minutos. Bueno, es un vídeo del canal Opositomanía. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que ya nos quedan 4. 17.
¿Cuál es la fractura típica que suelen presentar los niños? A, entallo verde, B, por compresión, C, por aplastamiento o D, por hundimiento. La opción correcta es la A, entallo verde, que es que se produce cuando un hueso se dobla y se agrieta en lugar de quebrarse o romperse por completo en partes separadas, ¿no? Por eso los niños pues se recuperan tan rápido de este tipo de fracturas, ¿no? Porque no son, digamos, fracturas completas, ¿no? Pasamos a la pregunta 18. ¿Cómo se denomina la varilla metálica puntiaguda que se introduce en una cánula para perforar la pared o cavidad de alguna zona del cuerpo? A, bisturí, B, escalpelo, C, aguja o D, trócar. La opción correcta es la B, trócar. Trócar, que tiene acento en la O, aunque ahí no está puesto. Pues es eso, este es el concepto de trócar, ¿no? Varilla metálica puntiaguda que se introduce en una cánula para perforar la pared o cavidad de alguna zona del cuerpo. Pues un ejemplo es lo que se utiliza en la punción lumbar, ¿no? Que es la punción entre dos vértebras lumbares para obtener líquido cefalorraquídeo. Pues en la varilla, pues y el trócar va dentro, ¿no? Para, para perforar la pared del cuerpo. Bueno, pasamos a la 19. ¿En qué color anotarías la temperatura en la gráfica del enfermo? A, verde, B, negro, C, rojo o D, azul. Bueno, ya hemos visto que la temperatura es en el color rojo. La opción correcta es la C. Repasamos los colores de la gráfica del paciente: la respiración en negro, la temperatura en rojo, el pulso en azul y la tensión arterial en verde. Y ya pasamos a la pregunta número 20. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de transmisión no sería directo? A, gotitas de saliva, B, contacto físico, C, vómites o D, manos sucias. La opción correcta es la C, los vómites, ¿no? Perdón, que los vómites son objetos contaminados por microorganismos que transmiten infecciones, ¿no? Pues es una vía de transmisión indirecta. Y hemos acabado este test genérico número 8 de la serie de genéricos de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Si os ha gustado, si os ha servido de alguna ayuda, pues darle al me gusta, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y activar la campanilla para que el YouTube os avise de cada novedad de vídeos que vaya subiendo. Como siempre os digo, todas estas páginas, donde está el vídeo que hemos visto de opositomanía, la de movilización de pacientes, la de cifras y letras, etcétera, etcétera, el diccionario de términos sanitarios, encontraréis el enlace en la descripción del vídeo. Nada más, hasta el próximo videotest online. Adiós.